¿Con qué idea inicial nace Quibbin? ¿Cuál era la propuesta de valor? Ya hemos indagado un poco en esto porque quisiera entender cuál era la idea inicial. Fueron de cometer errores, hacer un poco de bootstrapping, aprender lo que era este sector. Yo recuerdo que en España no estaba nadie haciendo IA en imagen médica. Tampoco es tan frecuente que el radiólogo diga, bueno, voy a ver si ha respondido o no ha respondido. A veces el que informa esa prueba es otro. Entonces, no hay un proceso ahí de aprendizaje hacia atrás. La IA que te vaya diciendo, bueno, aquí tienes una lesión sospechosa. Bienvenidos a un nuevo podcast de B Combinator. Yo soy Pedro Gil, Investment Manager aquí en B Combinator, y hoy tenemos el placer de tener a Ángel Alberic con nosotros, CEO y fundador de Quibbin. Efectivamente. Ángel, muchísimas gracias por venir. Un Gracias placer a tenerte. vosotros, la verdad. Muy bien. Ángel, siempre nos gusta poner un poco de contexto, porque nosotros te conocemos, investigamos muchísimo sobre lo que haces desde Quibbin y todo lo demás, pero pongamos en contexto un poco a nuestra audiencia. Vienes de formación de ingeniería, Ujú. muchos años de investigación, entonces cuéntanos un poco cómo todo esto lleva, desde tus años de investigación y todo lo demás, cómo esto lleva a construir la empresa que hoy tienes. Genial, bueno, gracias por invitarme, la verdad que estoy muy contento. Pues, a ver, yo empecé, como decías, ¿no? Estudié ingeniería de teleco y prácticamente hacia la mitad de la carrera empecé a ver que las aplicaciones en el área de la medicina Mm. eran enormes y que habían grandes necesidades, ¿no? A raíz de algún curso que me motivó mucho en este tema. Y bueno, ya empecé a orientarme, a decir, bueno, ¿cómo al terminar puedo acabar trabajando en aplicaciones de la ingeniería a la medicina, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar en Quirón, Ujú. gracias pues, al interés, ¿no? Y a la visión de un médico que luego acabó siendo cofundador de Quibbin, que es Luis Martí Bonmatí, que ha sido un gran mentor. Y la verdad es que empezamos a hacer mucha investigación allí en cómo podíamos aprovechar las imágenes que se generaban en el hospital, en radiología, las resonancias, los tags. En esa época estábamos transicionando ya a lo que era la digitalización, es decir, que los radiólogos no miraran las placas Ya. en el negatoscopio, que es digamos, este dispositivo que se Sí, sí, sí. utilizaba para ver placas El de toda la vida, ¿no? de toda la vida, Claro. efectivamente, y pasaba a digitalizarse y a convertirse ya en un almacenamiento, digamos, para que los radiólogos lo pudieran ver en pantallas, ¿no? Ujú. Entonces, un poco la visión de Luis era también, oye, ¿por qué no unimos ingeniería y medicina y radiología y minamos estas imágenes, las procesamos con técnicas de computación, de visión por computador, ¿no? Vale. Y ahí empezamos a desarrollar algoritmos. La verdad es que tuve la enorme suerte de estar trabajando, como no había más espacio, estar trabajando dentro de las salas de radiología, donde los médicos están leyendo las imágenes. Claro. Y entonces, además es un proceso en el que trabajaban en voz alta, porque dictan. Ellos Claro. van dictando con un dispositivo los hallazgos y todo ese texto se iba volcando al informe, ¿no? Buah. Y claro, a raíz de estar escuchando todos sus informes, todos los hallazgos, entendí perfectamente las limitaciones que tenían. Por ejemplo, ver una imagen de un cerebro y expresar, bueno, me encantaría saber el volumen de esta zona, pero es que no tengo nada para calcularlo, ¿no? Claro. Entonces ahí perfectamente la ingeniería y la visión por computador, de repente analizando esos píxeles, yo podía darles esas medidas, ¿no? Claro, podías empezar a hacer aproximaciones, comparar muchísimo. Vale. Efectivamente. Entonces ahí empezamos a hacer algoritmos, ya publicarlos en Ok. revistas científicas, fuimos a muchos congresos. Estuvimos así unos 7 años en los que hicimos muchos algoritmos, Ok. tanto para cáncer como para el aparato locomotor, como para cardio. Y la verdad es que fueron unos años de mucho aprendizaje. En ese momento ya teníamos redes neuronales, es decir, Ujú. lo que ahora se conoce, ¿no?, como la inteligencia artificial. Sí. Lo que ocurre es que no habíamos llegado a tener esa combinación perfecta que ocurrió luego a partir del año 2012, ¿no?, entre computación, las GPUs, Sí. y las redes neuronales convolucionales, que fue lo que aceleró este mercado. Entonces ya prácticamente en el año 2012 me acercaba ya a los 30 años de edad y en el 2014 ya, cuando estaba cambiando de década, dije, bueno, llevo ya un tiempo haciendo investigación, publicando, pero es verdad que veo que en lo que es la práctica clínica, Ujú. en cualquier hospital, no se está aplicando todo esto que yo estoy investigando. Sí. Es decir, el estándar de cuidado, que llamamos el standard of care, sigue siendo
el radiólogo interpretando la imagen con la mejor aproximación que pueda, pero está muy solo en esa interpretación. Claro, quizás faltaba esa herramienta para poder aplicar algoritmos, ¿no? Efectivamente, entonces lo que veía además es que los grandes fabricantes de equipamiento, ¿no? Los que fabrican las máquinas de TAC, de resonancia, de Ujú. PET, no estaban pensando tanto en estas cosas, ¿no? Y ahí vi el hueco. Dije, bueno, puedo posicionarme como una compañía que gracias a la IA automatice todo el análisis de las imágenes médicas, ¿no? Para ayudar a los radiólogos que no estén solos y Ya, que en esa interpretación tengan a una guía, que esa guía sea la IA que te vaya diciendo, bueno, aquí tienes una lesión sospechosa, pon más atención en esta zona, ¿no? ya. Y ya una vez la hemos detectado, ¿qué tipo de lesión es? La IA también puede ayudar a diagnosticar. Y ya una vez diagnosticas, que eso es en lo que estamos ahora, la IA también puede ayudarte a predecir o a pronosticar lo que va a ocurrir Claro. a posteriori, ¿no? Y bueno, y hay un mundo que se nos ha abierto ahora, ¿no? De crecimiento en aplicar esas técnicas que tenemos en todo el camino de la enfermedad con los pacientes. Ya, claro, y supongo que bajo esta idea, toda esta premisa de poder ser esa guía que anteriormente sonaba como una idea bastante revolucionaria, ¿no? Ujú. Hoy en día tener este copilot para cualquier área de la vida suena como algo muy normal, que ya hemos normalizado los últimos 3 años puede ser, pero en aquel entonces esto era más o menos ¿qué año? Sí, nosotros empezamos con Kibim en el 15. 15 es Mira, cuando fiché al primer trabajador, entramos en la aceleradora lanzadera, mira, que, bueno, aquí mi voto de apoyo a Lanzadera enorme, porque yo venía de ser 100% investigador, no idea de emprendedor, empresario, pero en esta aceleradora me permitió aprender un poco, digamos, lo que es la gestión empresarial, ¿no? claro. Y la verdad es que como sí que soy disciplinado en que de aquel campo en el que no sé, cuando me enseñan, me aprendo al 100% lo que tengo que hacer, Claro. pues creo que en este caso sí que apliqué las ideas clave que me trasladaron y nada, estos últimos 10 años han sido apasionantes. Mira, muy bien. ¿Y con qué idea inicial nace Quibbing? ¿Cuál era la propuesta de valor? Ya hemos indagado un poco en esto porque quisiera entender cuál era Mm, la idea inicial y qué es ahora, porque evidentemente estos 10 años ha habido una evolución sin duda, hay muchas más herramientas que están a tu favor. sí. A ver, yo diferenciaría dos partes, ¿no? Una es los primeros 5 años Sí, fueron de cometer errores, hacer un poco de bootstrapping, aprender lo que era este sector. Yo recuerdo que en España no estaba nadie haciendo IA en claro. imagen médica. Y además esto es un dominio nuevo porque requiere que entendamos que estamos en un escenario como es el de la medicina, Ujú. en el que tú no puedes generar un algoritmo, instalárselo a un médico y a ver qué pasa, sino que Claro. esto tiene que ser algo certificado, es un dispositivo médico y por tanto cualquier compañía que desees crear cuya salida vaya a ser interpretada por un médico en un proceso de detección o diagnóstico, eso entra dentro de la definición de un medical device o un dispositivo médico. Ya, claro, y hay una cantidad de retos, me Eso imagino. es. ¿Y qué implica eso? Que tu compañía es un fabricante de producto sanitario. ¿Y Ya. qué implica eso? Que tienes que cumplir unas ISOs, tienes que seguir una normativa y demás. Entonces, eso es lo que aprendimos en esos primeros años, ¿no? Es decir, bueno, nuestra propuesta de valor queríamos que fuera crear una plataforma central, un producto que permitiera recibir imágenes en la nube de cualquier lugar del mundo, que se analizaran ahí Ujú. y que esos resultados que se generaran, resultados objetivos, cuantitativos, ¿no? Como una analítica de la Sí, sí, imagen, sí. como si la imagen fuera una muestra, ¿no? Y la analizáramos, que eso se devolviera al cliente, ¿no? Entonces, queríamos crear una única aplicación web donde dentro se integraran todas las apps. Pues una app para el análisis del hígado, una app para el análisis de la próstata, una app para el análisis del cerebro. Y esto que estuvimos evolucionando estos primeros años, en Europa conseguimos certificarlo incluso, pero cuando llegamos a Estados Unidos, la FDA más o menos nos dijo, bueno, no vamos a certificar ninguna plataforma genérica y amplia. Ujú. Tenemos que certificar cada uno de los productos de manera independiente. Buah. Y claro, esto fue un aprendizaje en Mm. ese momento porque también la FDA empezaba a certificar productos de IA en radiología, Ujú. porque eran los primeros años, ¿no? Claro. Entonces, decidieron un poco que las certificaciones iban a ser lo que se conoce como el indications for use, ¿no? ¿Cuál es el intended use de la Ok. herramienta? Es decir, ¿para qué sirve esto? Entonces, ahí tuvimos que
reenfocar esa estrategia de producto completamente. Y esos 5 años siempre digo, bueno, fueron de aprendizaje enorme porque aprendí mucho de desarrollo de plataformas, que es tecnología que la seguimos utilizando a día de hoy y me ha servido. Y aprendí también que a veces cuando creas la compañía y eres emprendedor, eres como un monoproducto. Y creo que el mejor aprendizaje que he tenido es a tener una estrategia de producto. Es decir, no pensar tanto en monoproducto, sino pensar en, digamos, una especie de diversificación de producto, ¿no? Por un lado, tenemos la capacidad de servir a la gestión de grandes bases de datos de imágenes médicas, que esto es más plataforma que te permite analizar muchos pacientes, pero no es un medical device porque esto es más para investigación, más para la industria farma. Y por otro, el desarrollo de estos productos, que son ya herramientas de análisis paciente a paciente, caso a caso, que eso sí que es un medical device, porque es lo que utiliza un médico en un hospital para emitir un diagnóstico, ¿no? Entonces ahí, gracias a este reenfoque, creamos estas dos estrategias, ¿no? Por un lado, una estrategia de datos, de acceso a muchos datos y a la organización de las imágenes, a la gestión y la extracción de conocimiento. Y cuando ya tenemos ese conocimiento extraído y destilado, la creación de productos únicos en una enfermedad concreta, como por ejemplo Cupi Prostate, ¿no? Uno de los productos que tenemos, que es para una indicación concreta en el diagnóstico o la detección. Mira, que va un poco quizás, bueno, ya que pasaste por aceleradora, has estado mucho en el ecosistema emprendedor, quizás esto puede chocar alguna vez, ¿no? Con el consejo inicial para cualquier emprendedor inicial, que es, no, concéntrate en tu producto, concéntrate en una sola cosa, pero quizás la traducción de esto es, concéntrate en tu propuesta de valor. Sí. Mi propuesta de valor es poder tener un producto para que los médicos lo puedan utilizar, y si lo tengo que hacer a través de distintos productos, pues puede tener todo el sentido del mundo, ¿no? Efectivamente, yo quería crear como un producto demasiado grande, ¿no? Cubriendo Tal cual. 2 mercados diferentes que luego aprendimos, ¿no? Y si lo sintetizas, se vuelven 2. Eso es. Yeah. Y ya en el 2020, después de este aprendizaje, es cuando entendí, obviamente, si tienes que certificar producto a producto, pues vas a necesitar mucho más capital. Claro. Y bueno, aquí tenemos que reestructurar un poco el plan, ¿no? Entonces hicimos una ronda SEED en ese momento, donde tuvimos la llegada de Amadeus Capital, Parte, Capex, Adara, fondos internacionales, y Adara en este caso es español también, pero muy potentes, con mucha visión, con largo plazo y largos ciclos de inversión, con experiencia en life sciences, que me ayudaron a reenfocar esa estrategia también de decir, bueno, vamos a trabajar el desarrollo de la I+D dentro de la compañía, tienes que generar nuevo conocimiento. Empezamos a trabajar el concepto de category company, ¿no? Es decir, no solo crear una compañía, sino tenemos que crear una categoría nueva. Literal. Que es no convertirnos solo en una herramienta, un agente que mejore el workflow del radiólogo, sino tengamos una visión a largo, y esa visión para mí fue muy reconfortante porque pude alinear la visión que yo tengo a largo plazo de acabar creando estos gemelos digitales humanos dentro de la propia compañía, ¿no? Eso me ha permitido crear una I+D interna en Kvin muy fuerte, en la que tenemos un equipo maravilloso investigando en todo lo que es esa caracterización del humano completo en todas las áreas, y un equipo más de producto en el que vamos lanzando herramientas a mercado, ¿no? Claro. Y ahí también estamos generando mucho ecosistema nuevo, y sí que quiero acabar posicionándonos como una compañía que lidera e inicia una categoría, ¿no? En este sector. Claro, porque es que igual también con toda esa estructura tienes un equipo de producto que cuando empieza con un producto viene con un trabajo ya avanzado. Eso es. Recibe un trabajo de un equipo de investigación que te ha dicho, oye, esto puede tener sentido, es así, tú solo desarrollalo y pues lánzalo. Efectivamente. Sí, muy bien. Aquí hay un montón de retos y escucho un montón de pivotaje, de cosas que tuviste que cambiar. Si volvieras al inicio, con todo el conocimiento que tienes 10 años después, sabiendo todas las cosas que tienes que pasar, uno, ¿lo harías, Kvin? Y segundo, ¿cómo lo harías distinto? A ver, lo haría así. Tengo clarísimos ya los aprendizajes en este sector, ¿no? Obviamente me costaría mucho menos tiempo. Ahora mismo ya sé qué partners son los adecuados, qué tengo que hacer en el ámbito regulatorio, qué es lo que más importa a un corporate, en un procurement, en una negociación, ¿no? Yeah. Cuáles son los mejores gestores de regulatorio del mundo, qué consultora americana es la que lidera las certificaciones. Claro, quizás hay mucho aprendizaje de key partners también. Eso es. En vez de desarrollar esas relaciones, si ya las tienes, es mucho más fácil. Correcto. Entonces, si yo empezara ahora, pues ya cogería el teléfono y diría, John, vamos a empezar una nueva historia y este es el producto, queremos esto, y prácticamente incluso
perfiles clave, ¿no? de la compañía que me han acompañado estos años. Claro. Ese es un poco el aprendizaje, es enorme. Yo creo que ahora hacer crecer Kibim como lo hemos hecho, obviamente no puedo hacer esa comparativa, pero digamos que esos 5 años de aprendizajes iniciales me los ahorraba completamente. Sí, claro, pero un poco va de eso. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos todas las aceleradoras y fondos de inversión para nuestros emprendedores, que es como hay mucho que aprender Sí. y en la medida en la que podemos aprender de las experiencias ajenas nos irá muchísimo mejor. Aquí tenemos ya una experiencia y que lo sepamos todos, que Sí. tener estos key partners muy bien identificados nos va a ahorrar, bueno, potencialmente hasta 5 años. Sí, totalmente. Yo además cuando hablo ahora con emprendedores, que me encanta estar en mentorías y estar en reuniones con ellos y en diferentes foros, sobre todo en la parte de health, es que puedo aportar muchísimo en cuanto a la trayectoria que hemos tenido, a evitar que los emprendedores pasen por tiempos duros Claro. como los que hemos pasado nosotros y siempre que puedo les facilito el camino más corto a la solución, ¿no? Tal Decir, cual. oye, no, es más importante lo que no tienes que hacer que lo que tienes que hacer Tal en cual, este tal caso. cual. Yo creo que ese es el trabajo número Sí. uno y aquí lo hacemos muchísimo también de Mm, la mentoría. Es que yo ya lo hice en el pasado, ya te digo que por ahí no será, lo puedes intentar, pero ya mm. te digo que yo lo conozco. Eh, Hoy también queríamos aprovechar muchísimo tu experiencia en todo este ámbito, la experiencia que has tenido especialmente con Quibi, ¿no? Para hablar un poco de las tendencias del mercado. Yo creo que hace ya un par de años empezamos a ver todas estas potenciales que tenía la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y, recuerdo alguna vez que se hizo muy famoso quizás algunos hilos de Twitter, algunos blogs en los que ya empezaban a hablar de, oye, es que le he subido mi propia radiología a una IA generativa, a ChatGPT, a la de Grok, lo que sea, y me ha dado algo que es relativamente coherente. Ujú. Esto, ¿qué tan lejos está de ser una realidad? ¿Qué tan lejos está de que sea mi radiólogo o mi médico que me diga, no, es que todo esto yo lo hago con una IA que es como mi copilot y me ayuda a diagnosticar realmente qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es la realidad de ese mercado hoy? A ver, aquí yo creo que esta pregunta que acabas de hacer es muy profunda, ¿no? Y Mm, da para mucha discusión. Pero mi visión es la siguiente. Primero, a día de hoy, eh, esto que dice Elon Musk, ¿no? De que hemos agotado toda la información, ujú, yo creo que si vamos a lo que nos referimos, digamos, a información de Internet, esos 44 zettabytes de datos, tal cual. es posible que sea así en lo que es la información general, ¿no? Mm, Pero en medicina estamos lejísimos de una situación similar. Toda la información médica que hay, estamos a día de hoy muy lejos de poder explotarla como un todo, ¿no? Quiero decir con esto que, a pesar de que hay ya prototipos donde has conseguido imágenes médicas, informes radiológicos, ¿no? Y has podido crear una especie de modelos, agentes que son capaces de generarte ese texto, ¿no? Y Gemini, por ejemplo, sí, 2, una de las versiones, sacaba cómo estaba diagnosticando una pancreatitis, ¿no? va. Señalándole con el ratón, oye, ¿qué ves aquí? Ya, bueno, esto es un TAC y veo una pancreatitis. Esta descripción que hacía el modelo era una descripción muy parecida a la de un radiólogo, ¿no? Entonces, esto lo consigues cuando eres capaz de entrenar estos modelos utilizando los informes de texto de los radiólogos y las imágenes. Y al final el modelo aprende a convertir de imagen Claro. a texto, igual que otros tantos modelos que tenemos en imágenes de la vida, Ujú, digamos, diaria. Ahora, mi visión quizá es que si hacemos esto, estaremos consiguiendo un agente o un modelo que es capaz de convertir esas imágenes en un informe de radiología, sí. ¿vale? Este informe de radiología probablemente será una imagen, un informe de una calidad estándar que nos vendrá bien para nivelar, porque hay radiólogos junior, hay radiólogos senior, Ujú, quizá un centro en el que haya un radiólogo que no tenga experiencia en una patología, pues oye, si la IA le ayuda a emitir ese informe, pues podrá acelerar su trabajo, ¿no? Pero claro, en el fondo estamos generando un proceso que consiste en convertir una imagen en un texto, ¿no? ya. Y nosotros la visión que tenemos es diferente, es aplicar la IA end-to-end. Es decir, analicemos en la imagen qué características nuevas podemos extraer para mejorar la detección y el diagnóstico. Incluso Claro. aspectos que el radiólogo no estaba viendo. Claro, y la identificación de esos aspectos nuevos son para reentrenar mi algoritmo, para reentrenar mi Efectivamente, IA. Vale. son patrones que incluso el ojo humano no ha visto con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora
entrenando un modelo de inteligencia artificial sobre un tag de cáncer de pulmón, estamos siendo capaces de ver que las características de ese tumor en el tag están relacionadas con el tipo de gen alterado que tiene. O sea, un radiólogo viendo esa imagen no es capaz de decirte una mutación. Claro. O sea, el cerebro no ha sido capaz de aprender de miles y miles y miles de casos y decir, esta yo creo que es la mutación genética que tiene. Claro, no hemos encontrado con nuestra capacidad de esa correlación, mientras que una IA sí que podría hacerlo. Efectivamente. Entonces, si nuestra visión es generar agentes que aceleren el trabajo del radiólogo, yo lo llamo, es como si hicieran caballos más rápidos, ¿no? Tal cual. Bien, esa es una visión aceptable y digna, ¿no? Pero nuestra visión en realidad es cambiar ese proceso completamente de la radiología y decir, bueno, somos capaces de extraer una información que antes no teníamos, que hace que este humano, que es el radiólogo, que ahora tiene estas pruebas delante, tenga superpoderes y que de repente pueda predecir si un paciente va a responder a una inmunoterapia, cuando antes ni tenía ni idea, porque no sabe lo que le va a ocurrir después a ese paciente y no se hace tampoco análisis retrospectivo. Cuando ese paciente se ha tratado, Claro. tampoco es tan frecuente que el radiólogo diga, bueno, voy a ver si ha respondido o no ha respondido. A veces el que informa esa prueba es otro. Entonces, no hay un proceso ahí de aprendizaje hacia atrás en muchos casos, ¿no? Hay radiólogos que obviamente se preocupan de ese seguimiento, Claro. pero es habitual que, bueno, pues el cerebro al final no está agregando toda esa información, Claro. que sí que le podemos poner a una red. Claro. Es decir, aquí tienes toda la evolución longitudinal de este conjunto de 10.000 pacientes. Claro, y tiene la capacidad de extraerse y ver y encontrar esos patrones. Entonces, ahí estamos más por esa visión a largo de queremos hacer que la imagen aporte un valor que a día de hoy nuestro ojo humano, nuestro cerebro no es capaz de extraer, pero obviamente la generación de estos agentes va a estar ahí y nos va a venir muy bien. Sí que es verdad que todos estos agentes, si su resultado tiene que ser usado por un radiólogo y te están convirtiendo una imagen en un texto diagnóstico, Sí. son un medical device. Claro. Y esto las grandes lo están ignorando, ¿no? Es decir, han sacado como los prototipos en redes para que se vean las capacidades y está bien. Claro, pero llevarlo al real life será otra historia. Claro, es otra historia a nivel de infraestructura. Es decir, tienes que ser un fabricante de productos sanitarios, ¿no? Quien sí, yo creo, ha tomado una estrategia en salud muy clara es Apple. Apple está en realidad con un track muy bueno de certificación de productos y ha generado una división de fabricante de productos sanitarios. Yo creo que el resto no tendrían excesivamente ningún problema para hacerlo también, pero es verdad que también a nivel legal entras dentro de otro escenario, ¿no? Entras en el escenario de la medicina, Sí. donde puedes tener una alta litigiosidad. Y de las certificaciones y todo lo demás. Entonces, es otro mundo, ¿no? Sobre todo porque el que fabrica el producto tiene responsabilidad legal sobre los resultados del mismo. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto estos grandes, ¿no? Quieren meterse en este proceso de ser fabricante de productos sanitarios? Bueno, Apple ya lo ha hecho. Tal cual. El resto, obviamente, tiene sobradas capacidades, pero ya depende más de estrategia corporativa, ¿no? Sí, pero hoy en día, ¿cómo funciona este tema? Justo lo comentabas y era una de las preguntas que teníamos, pero ¿cómo funciona el tema de la responsabilidad? Si yo tengo un medical device o un copilot, una IA, lo que sea, que me genera un informe, ¿quién es responsable del contenido de ese informe? ¿Es responsable de mi médico que lo estaba viendo o es responsable de la empresa que lo generó a partir de sus datos? La metodología es la siguiente. Cuando tú generas un producto que tiene unas salidas, ¿no? Esto, la exactitud, el acierto de esas salidas lo llamamos el performance, ¿no? del modelo. Entonces, ese performance lo medimos y tenemos como dos niveles, ¿no? Por un lado, el standalone performance, que es el performance de esa herramienta por sí misma. Es decir, cuando le paso un estudio de imagen, por ejemplo, cuántas veces acierta el diagnóstico y cuántas veces falla, ¿no? Y a partir de ahí extraemos datos de la accuracy, ¿no? El área bajo la curva, la sensibilidad, la especificidad, F1, todo eso. Ese es el performance. Por otro lado, tenemos el clinical performance, ¿no? Que esto es cómo cambia ese performance cuando un clínico lo usa. Okay. ¿No? Entonces, lo normal es hacer algún estudio de el clínico sin esa IA
comparado con el clínico con la IA, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, cuando el clínico me utiliza, aumenta su performance un 10%, ¿vale? Entonces, esto son tus especificaciones, tu mejora de performance para ese producto. Si tú consigues la aprobación y comercializas este producto, ¿no? Y lo llevas a mercado, en tus indicaciones de uso vas a poner esos claims que decimos de para qué sirve este producto. Pues mira, este producto sirve para mejorar la detección y el diagnóstico del cáncer, de lo que sea, cuando se utiliza. Y lo he demostrado con estos estudios, ¿no? Si tú cuando lo llevas a mercado resulta que estos valores de performance no se están cumpliendo, o sea, imagínate que un clínico diga, oye, es que yo estoy utilizando tu producto conforme pone en tu manual de usuario, con tus requerimientos, con todo, pero tu performance no es del 80%. Tu performance en esta serie de casos es del 20%. Ese es un escenario de responsabilidad legal del fabricante. En un caso aislado en el que se produzca un error diagnóstico, no está clara si esa responsabilidad legal va a ser del fabricante del producto sanitario o del médico. Mira. Ahí tendrá que entrar un peritaje, ver exactamente cómo se está utilizando y entrar en un proceso habitual legal de litigio de salud, ¿no? Cuando hay un demandante. Pero es verdad que escucho muchas veces, no, es que aquí la responsabilidad la tiene el médico, siempre. Y claro, los de la IA van desarrollando herramientas y los que luego somos responsables somos los clínicos. No es así, es importante que los médicos sepan que el fabricante de producto sanitario tiene responsabilidad legal y queremos tenerla, porque eso nos permite también ser mejores cada vez, ¿no? Si aquí diera igual... Si solo soy una herramienta que da igual, entonces ¿para qué me estoy desarrollando? Claro, yo tampoco me esforzaría en que mis resultados sea cada vez mejor, ¿no? Y yo quiero estar en altos estándares diagnósticos y de detección para ser capaz de ayudarlos más, ¿no? a los clínicos. Sí, porque si no, simplemente soy un soy un nice to have en vez de un must have. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Hablábamos también, justo hablaba sobre la utilización de los clínicos, ¿no? de los médicos. Y esto lo relaciono muchísimo con quizás los retos que hemos tenido para toda esta área de la industria en la que lanzamos nuevos devices, lanzamos nuevas tecnologías. Y decíamos que algunos de los retos venían por las certificaciones que tengo que tener, por todos estos procesos de litigios y todo lo demás. Pero imagino que también hay un reto muy grande en la utilización por parte de los médicos. ¿Esto cómo lo has visto? ¿Cuáles son las tendencias que has visto en los últimos años? A ver, estamos viendo, yo diría, diferentes comportamientos en el uso de esta IA, ¿no? Incluso para lo que para los ingenieros era desplegamos esta solución y prácticamente lo que hace es por ejemplo, en el caso de la detección de un cáncer de próstata, ¿no? Que es nuestra herramienta más certificada de las que tenemos en la pipeline, ¿no? Y la que está más avanzada. Para nosotros era, bueno, colocamos esta herramienta que detecta y diagnostica cáncer y luego el clínico mejora su interpretación de las imágenes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, entendíamos que el clínico lo primero que iba a hacer es mirar nuestros resultados. Sí. Pero hemos visto que hay un comportamiento que es diferente, que es que el clínico dice, bueno, yo no quiero ver los resultados de la IA. Yo primero hago mi diagnóstico, hago mi assessment y luego ya al final voy a ver los resultados que da Kibin. Mira. Y entonces en base a esto decido, ¿no? Entonces ahora tenemos como clínicos que confían primero en la IA y a partir de esto emiten su diagnóstico, ¿no? Es como si en ChatGPT le pides que te escriba un correo desde cero. Claro, y luego yo... O le dices, no, escribo el correo yo pensando lo que quiero escribir y luego que me lo corrija, ¿no? Entonces estamos en esos dos tipos de comportamiento. También vemos que hay clínicos que no quieren que el paciente sepa que se está utilizando IA y dicen, bueno, la salida de tu modelo no quiero que la vean los pacientes. Entonces, que estas imágenes queden, digamos, en privado, dentro de lo que es el centro, y que si el paciente accede vía un portal web a ver sus datos, que no aparezcan ahí los resultados de la IA, ¿no? De Kibin. Esto tiene sentido porque, a ver, puede parecer que, oye, ¿por qué se oculta información? Pero el argumento que ellos tienen es, no, es que si tú detectas 2 lesiones, pero yo creo que solo hay una, como médico, y al final yo soy el que firma el informe, yo quiero que, digamos, prevalezca mi decisión, que es que hay una lesión y no 2, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, algunos piden ocultar
esta información para que el paciente no tenga más confusión, ¿no? Que no se confunda porque, oye, el médico me está diciendo una, pero aquí vengo una herramienta de IA que pone que tiene dos, ¿no? Ahora, hay otra cuestión que es, como pacientes, probablemente lo que deberíamos hacer es recibir toda la información y que se nos eduque en que es posible que nuestros datos pasen por una IA, esa IA puede fallar, en algunos casos la IA tiene un performance no del 100% en todos los casos. Claro, pero tampoco lo tiene el médico. Claro, entonces va a fallar y sabemos que eso está ahí. Pero yo creo que si a los pacientes se les educa en esto, ¿no? Es decir, tus datos están pasando por un algoritmo de IA que genera unos resultados, pero no te preocupes porque los buenos son los del médico. Claro. Este es el informe final y esto es de lo que nos fiamos, ¿no? Creo que ese proceso se puede hacer y estoy más a favor de ser transparentes y educar a los pacientes en las tecnologías, ¿no? En este sentido. Pero es verdad que ese comportamiento está. Es decir, no, queremos no confundir al paciente y que se oculte esa salida. Vale, muy bien. Sí, yo creo que precisamente enlazando con ese tema va a haber mucha educación hacia el paciente que también tendremos que hacer, ¿no? Hay mucho, quizás un trabajo de convencimiento del médico que todavía puede ser un poco renuente a utilizar este tipo de herramientas. Cada vez más los profesionales entenderán que eso les va a hacer mucho mejor en su trabajo, pero estas herramientas también van al paciente final y el paciente final tiene una responsabilidad. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad de entender cómo estas herramientas funcionan para nosotros. Y funcionan para nosotros no solamente ahora, como gran parte de la medicina, me atrevería a decir que es reactiva, que es, oye, ahora tengo esta lesión, sino cómo esto se transforma poco a poco con todos los temas de longevity y todo lo demás en esta medicina preventiva. ¿Cómo encaja todo lo que hacéis desde Quibeam para esta nueva ola de medicina cada vez más preventiva, cada vez de entender realmente cuál es nuestro comportamiento genético para poder prevenir todas las cosas que tenemos por delante? A ver, la medicina actual es totalmente reactiva. Es una medicina del modelo llamado sick care, ¿no? Que es... Sick care, tal cual. Estoy enfermo y entonces tomamos medidas, ¿no? Es una medicina que espera el síntoma. Ha habido algunas excepciones, como son los programas de cribado de cáncer de mama, donde periódicamente se ha implantado la mamografía en mujeres en edad de riesgo para efectivamente detectar el cáncer pronto, ¿no? Pero claro, tenemos que ir mucho más allá. Y las administraciones y los países y los sistemas sanitarios tenemos que ser muy rápidos porque hay más cáncer, ¿no? Aproximadamente el 45% de cáncer se diagnostica en estadios 3-4. Son estadios ya avanzados. Es inaceptable. Entonces tenemos que adelantarnos. Tenemos que adelantarnos a poder detectar todo el cáncer que podamos, todos los silent killers que se llaman, ¿no? Es decir, yo estoy bien, pero puedo tener algo en mi interior que a pesar de que yo me encuentre bien, esté ya, digamos, creciendo de una manera descontrolada y que al cabo de 2 años me acabe generando un síntoma y ya no sea posible mi curación. Claro. Entonces tenemos que ser capaces de poder detectar la enfermedad pronto y a tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros llevamos ya años trabajando también en lo que es nuestra visión, ¿no? Que es ese concepto de poder escanear todo el cuerpo humano y poder calcular cuál es la edad de nuestros órganos, cuál es el estado de nuestro interior, ¿no? No tiene sentido, en mi opinión, que tengamos tanto conocimiento y tanta inversión en entender nuestro universo, pero hay un fin que es igualmente profundo, que es conocer nuestro interior, al que no estamos dedicando el mismo nivel de esfuerzo, ¿no? Sí. Es decir, estamos aquí puntuando todo, ¿no? Puntuamos restaurantes, puntuamos todo tipo de situaciones diarias. Puntuamos la distancia a la estrella más lejana en el universo y además tenemos, por ejemplo, un chequeo periódico del coche, o sea, una ITV del coche, ¿no? Sí. Y dices, vamos a ver, somos preventivos en un coche Ya. y no somos preventivos en el humano. O sea, y no es obligatorio el chequeo preventivo humano. Es increíble, ¿no? Sí, Entonces, yo tengo aquí, digamos, un conflicto interno de entender esto, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos evolucionado a esta situación en la que somos hiperpreventivos con todo, menos con el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahí se argumenta que no podemos sobrecargar el sistema sanitario, que la introducción de pruebas de screening o pruebas de cribado, en el fondo puede acabar detectando muchos hallazgos que sobrecarguen al sistema, pero yo también pienso, de nuevo, que hay que educar. Ya. Y que si encuentras un quiste en un riñón, no pasa nada, es un quiste renal y es un hallazgo benigno y
vamos adelante con ello, pero hay que saberlo. Entre no saberlo y saberlo, yo preferiría Claro. tenerlo controlado, ¿no? Y así otras tantas patologías o hallazgos que puedan encontrarse que no sean relevantes, ¿no? Es decir, Sí. bueno, vamos a tener, seguro que si nos hacemos escáneres de todos nosotros, ahora mismo encontramos alteraciones de la anatomía. Claro, pero aquí hay un tema de que la tecnología para hacer ese tipo de cosas ya existe, funciona. Entonces, ¿es un tema de que no es accesible o es un tema de que de forma social no queremos implantarlo? ¿Cuál puede ser la complicación aquí? A ver, es un tema de muchos factores, ¿no? Es un tema de guías clínicas, primero. O sea, las Ujú. guías clínicas están ya muy establecidas, ¿no? En cómo se detecta y se diagnostica una enfermedad. Hay una ausencia de programas de cribado más allá de la mamografía para el cáncer de mama, sangre oculta en heces para el cáncer de colon, colorectal. Más allá de esto y las analíticas de sangre para detectar un poco el PSA en cáncer de próstata, hay muy poco de programa de cribado, ¿no? Entonces, lo que sí que tiene sentido es que aquello que nos permite ver cómo estamos por dentro y entender nuestro cuerpo humano, que es la imagen médica, Ujú. la vayamos poniendo antes y antes y antes de Claro, ese viaje del paciente, incluso cuando no nos llamamos pacientes, cuando claro, cuando estamos sanos, ¿no? Cuando no tenemos ningún síntoma. Entonces, para llegar a este punto, tenemos que conseguir que la población se escanee de manera periódica todo el cuerpo humano. ok. Y porque técnicas como la resonancia magnética, que son no ionizantes, quiero decir que no dejan radiación, Ujú. no tienen ninguna radiación y no provocan ningún cambio, ¿no? en el cuerpo humano, en nuestras células. Técnicas como la ecografía, que también no ionizante, ¿no? Nos permitirían escanear ese cuerpo humano de manera periódica, tener conocimiento de que todo va bien, incluso darnos feedback sobre nuestra masa muscular, nuestra grasa, cómo estamos, Claro. tener unos hábitos de vida también con ese conocimiento más cuantitativo sobre nuestro cuerpo y cuando encontramos algo abordarlo con tiempo, ¿no? Yo creo que ya he compartido en algún podcast que hemos hecho estudios de esto, ¿no? Donde al final, por ejemplo, en estudios de ictus acabas detectando un 10% en Sí, aquellos pacientes de más de 50 años, en este caso voluntarios de más de 50 años, encuentras en un 10% hallazgos en las carótidas, que son las arterias que van por aquí, ¿no? Por el cuello, que son arterias muy relevantes en las que si se acumula lípidos ahí pueden provocar que el flujo sanguíneo al cerebro sea menor y acabe provocando un ictus en los próximos años, ¿no? Entonces, con una prueba muy sencilla de ecografía, eso se puede detectar. claro, ¿Por qué no lo hacemos en la puerta del mercado, ¿no? claro. Y lo hacemos a todo el mundo. Entonces, este tipo de análisis de coste-eficiencia tiene que hacerse considerando no esa prueba en ese momento. Obviamente puede sonar caro poner un ecógrafo en la puerta de un mercado y ponernos a hacer Claro, ecografía, pero luego la cantidad de personas. pero hay que calcular todos los costes que vienen a posteriori que te estás ahorrando. Claro, Ponemos el ejemplo del cáncer de próstata. Detectar un cáncer de próstata en un estadio avanzado, radioterapia, hormonas, tal cual, cirugías, familiares, trabajos. tal O cual. sea, hay una cantidad de costes. Ahora ha salido un informe de Deloitte Ujú. publicado con Prostate Cancer Research en Reino Unido, donde han calculado que introducir imagen para hacer screening de próstata ahorra más de 200 millones de libras al NHS en Reino Unido, ¿no? O sea, estos sistemas de screening son coste eficientes Ya, y por lo tanto hay que pensar en abordarlos, ¿no? ya. Entonces, ese es el futuro sin duda y yo creo que en los próximos 5 a 10 años vamos a tener ya programas de cribado de la salud de todo el cuerpo humano y el concepto de gemelo digital, ¿no? Que aquí sí que vamos a tener un poco más de tiempo porque es un reto ingenieril mayúsculo que hay que Mm. resolver. Ujú. Ya. Creo que hay muchísimo más en lo que podríamos entrar. De hecho, me encantaría preguntarte tú personalmente qué tipos de scans te haces tú. Yo creo que, sobre todo en este mundo en el que somos muy conscientes de todas las tendencias de longevidad que hay, cada vez somos más conscientes de, oye, quizás hay muchos tests que yo debería hacerme periódicamente y no me los estoy haciendo. Ya. Entonces, si quieres, cerramos en 5 minutos con qué test tú sugerirías que cualquier persona se pueda hacer. Pero antes de eso, me gustaría evaluar rápidamente el recorrido de Quibbin como startup, simplemente como startup. Al ser una startup del sector de health, tenéis un reto muy grande que es, tenemos que gastarnos muchísima pasta en temas de certificaciones y todo lo Mm. demás. Entonces, para aquellos emprendedores, por ejemplo, que están en estos sectores, ¿qué recomendarías?
¿Cuál es ese pitch que lleva a los inversores a decir, sí, yo puedo invertir aquí sabiendo que probablemente no veré ni un solo euro de revenue ni de ventas en los siguientes 5 años? Mm. A ver, yo creo que tienen que ser capaces de articular de manera muy realista esta visión y a veces lo difícil Ujú. en health es saber exactamente, digamos, la cantidad de recursos que necesitas, ¿no? Entonces, aquí yo sí que recomendaría empezar por tener muy claro y en muchas mentorías, ¿no? con emprendedores, lo que veo primero es que a veces no está claro cuál es el objetivo final del producto, ¿no? O cuál es la necesidad clínica que estás cubriendo y si esa hipótesis está bien validada, ¿no? Ujú. Porque eso te define si eres una compañía medical device o si no eres una compañía medical device. Y ahí cambia completamente el business plan, los Claro. costes, el capital que necesitas. Entonces, si acabas siendo una compañía medical device, vas a necesitar pues, recursos en función de las geografías en las que quieras vender y también vas a necesitar bastante intensidad de capital, ¿no? Ujú. Entonces, sí que a veces que hay una falta de realidad en la definición de ese business plan, ¿no? Entonces, yo ahí Claro. sí que haría pues una recomendación, ¿no? Que es, bueno, ser muy francos en la evaluación de ese producto, cuál es el nicho que va a ocupar, mm, dedicar mucho esfuerzo a ver si qué definición cumple dentro de lo que es la salud. ¿Es un medical device? ¿No lo es? ¿Dónde está? ¿Qué recursos necesita? ¿Cómo lo usa el médico? O sea, iterar mucho sobre esa idea, Mm. porque a veces veo más descrito el cómo que el para qué, ¿no? Y Tal el cual. para qué en salud te define ya prácticamente todo lo que va a ocurrir a nivel regulatorio Ya. a posteriori, ¿no? Entonces, eso es un punto crítico en el que hago mucho hincapié desde el inicio, ¿no? Es decir, dejar muy claro el para qué, el intended use de lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Porque eso te define todo. Y luego, en ese sentido, el poder articular una visión en la que no seas una herramienta de workflow, que no seas una consultora que preste servicio. Al final, si estás desarrollando un producto para resolver problemas de salud, eh, tienes, que, tienes que dotarlo de valor, tienes que hablar de activo, ¿no? Ujú. No de vender fee por horas de ingeniero. No, Claro. no estamos en un modo en el que vas a desarrollar soluciones a un fee for service, Claro. porque si vas a hacer eso, entonces no puedes estar ofreciendo servicios de análisis, por ejemplo, Claro. tienes que acabar creando producto, ¿no? Y yo creo que es importante responsabilizarse de lo que tú creas y responsabilizarse de una innovación, ¿no? Sí. De lo contrario, lo que estás vendiendo es la innovación de otros y cobras por ofrecer esa innovación de otros, que está bien, ¿no? Sí, sí, es un modelo de negocio válido, pero quizás no va de startup y de todo el No crecimiento que vas a esperamos. conseguir esa atracción Sí, si tu visión es, oye, voy a agregar soluciones de otros y vamos a crecer, ¿no? vale. Entonces, si en realidad queremos mejorar, ¿no? y hacer avanzar la medicina, hay que productizar, hay que responsabilizarse de los productos que creas, hay que interactuar con el médico y hay que trasladar una visión de cambio del sistema sanitario, ¿no? Tal cual. Ujú. Oye, Ángel, me parece un input súper, súper, súper interesante para todos los emprendedores que nos ven. Me encantaría que tengamos 2 horas más para seguir charlando sobre toda tu experiencia, pero me encantaría también que cerremos con eso. ¿Qué recomendación podrías dar a todos los que nos ven, nos escuchan, sobre cómo podemos empezar a ser un poco más proactivos con nuestra salud desde tu experiencia? Sí, a ver, yo creo que algo muy sencillo de hacer y que poca gente lo interioriza es, primero, la analítica de sangre periódica es fundamental. Yo creo Sí. que la sangre nos sigue diciendo muchísimo. Ujú. Luego, la colonoscopia, a partir de los 40 años, la veo fundamental Ok. también. Y esto es algo incómodo, la preparación y demás, pero creo que hay que hacer colono. Yo tengo mi primera colono en 2 semanas Mira, o por muy ahí bien. y creo que esto es importante porque no está introducido dentro de lo que es el sistema sanitario, Sí. pero a poco que podamos tenemos que invertir en hacernos colono. Sobre todo porque la ventaja de la colono es que aunque tengas técnicas de imagen como el TAC, que Sí. puedes ver el colon por dentro, primero el TAC es ionizante, entonces siempre que, digamos, para prevención, si puedes evitarlo, mejor, aunque obviamente si vas a hacer un TAC en alguien de 60 años por patología cardiovascular, el coste-beneficio está Claro. claro. Hazte el TAC, Tienes baja que hacerlo, dosis sí, sí. y ya está. Pero cuando tienes 40 años, oye, una colonoscopia, y Ujú. si hay algún pólipo, por lo que sea, por antecedentes familiares, has tenido a alguien con cáncer de colon o has tenido pólipos,
ya es que en la propia colonoscopia lo quitan Claro, y lo biopsian y te informan, ¿no? claro. Entonces, hacerse una colonoscopia periódica, fundamental, la analítica, fundamental. Y sobre todo, la imagen médica. La Mm, imagen médica, lo que ocurre es que a día de hoy el escaneo es caro. No ya. es algo accesible para todo el mundo, ¿no? Tenemos escaneos, por ejemplo, en Estados Unidos, Prenuvo, Ezra, son compañías que lo están ofreciendo a $2.500, 2.000 y pico dólares. Escaneo total, dices. Sí. Y por lo tanto, ese modelo de negocio no sigue siendo accesible a todo el mundo de manera periódica, ¿no? Claro. Pero yo creo que pronto vamos a ver compañías de prevención de la salud, de escaneo del cuerpo completo. Tenemos, por ejemplo, en Europa la de Neco Health, que es la que ha Ujú. fundado Daniel Ek, Sí, sí, Spotify. sí. Pero esta compañía se centra mucho en la piel, en lo que es el escaneo 3D de la superficie de la piel para ver lesiones tipo el melanoma. Ujú. Hace algo de ecocardiografía, pero no está aportando más información sobre todo el interior del cuerpo humano, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver, sin duda, compañías que van a salir de escaneo del cuerpo humano a un precio mucho más bajo, el que venimos acostumbrados, porque creo que no se ha explotado, no se ha iterado suficiente en el modelo de negocio. Yo creo que se puede trabajar y se puede darle una pensada a ese modelo de negocio y no puedo contar mucho más, pero creo que tenemos bastante claro cómo romper ese código del modelo de negocio de la prevención y poder tener más y más y más datos para generar ese modelo, ese gemelo digital, ¿no? en el Sí, futuro. sí, Ujú. sin duda alguna. Yo creo que aquí hay una tendencia gigantesca y una oportunidad muy grande para nosotros mismos como sociedad entender hacia dónde podemos ir, cómo durar más y cómo ser mucho más preventivos. Mm. Ángel, muchísimas gracias por venir. Lo agradezco Gracias a muchísimo. vosotros. Seguramente todos agradecemos muchísimo tus insights. Y nada, espero que te vaya muy bien. Muchísima suerte con todo. Y la próxima vez que nos veamos, que ya estemos muchísimo más avanzados en este tema. Eso espero. Vale, Gracias. Ángel, gracias. Hasta luego.